Y esta semana en la conexión con el arte nos encontramos con el pintor, el maestro, el dibujante, el artista Roberto Hueso, y quiero hacer pública el agradecimiento del primer tomo de Premium Brands, que él fue la persona que nos dio la idea de cómo podíamos ayudar como microempresarios a la Fundación de Niños con Cáncer. Y en el segundo tomo, don Roberto, usted ya está dedicada en la página 64, 2 páginas totalmente a la obra del pintor y artista y escultor Roberto Hueso. Bienvenido a las cámaras de Web TV. Don Roberto, ya 2 tomos impresos, ¿verdad? Esto ya no es una idea, y de algo que nos sentamos a hablar en un almuerzo, y ya vamos para el tercer tomo, que este año va a ser para la Fundación de Niños, Fundación Toruño Steiner, que es una fundación educativa, y usted, como estuvo en Japón, sabe que sin educación una nación jamás va a poder progresar. Así es. Bueno, lo maravilloso de esto es realmente que Adolfo, como empresario, ha logrado el objetivo que se propuso hacer, y es loable porque la mayoría de personas como Adolfo, a su edad, se preocupan mucho por las cosas, pero no se ocupan de las cosas. Adolfo se ha preocupado y se ha ocupado de las gentes que les hace falta una mano para humanizarlos un poco más. Don Roberto, usted, cuando hace 27 años que no estaba, un poquito menos, un poquito más, que nos estaba enseñando, y yo soy fe de que él nos agarró, no conocíamos música clásica, desconocíamos que era una música de la nueva era, y nos demostró que de la nada se podía lograr educar jóvenes de 18, 19 años, de 17, y tratarles de meter una nueva educación, una nueva visión, y prácticamente yo siento que lo logró. ¿Cómo podemos hacer nosotros, que ahora podemos influenciar en nuevas generaciones y tratarlos de encauzar en nuevas formas de pensar? El licenciado Oscar Panamillo me decía, bueno, ¿y tú qué estás haciendo, Adolfo? ¿Verdad? Entonces... necesariamente la educación es el punto básico, es el punto de partida, y no termina cuando uno muere, cuando transmigramos hacia otros planos, pero educar, como comenzamos nosotros cuando fundamos la Escuela de Arquitectura de la UCA, era educarlos a ustedes de forma muy orgánica, que fueran al cine, les llevábamos videos de películas, que leyeran muchísimo, aunque no entendieran, porque esa era la idea, para que entendieran hoy, ¿verdad? Ya ustedes están educados también para educar, y eso es lo que yo veo que están haciendo muchísimos, pero muchísimos alumnos que tuvimos tanto en la UCA como en la Nacional, como en el Centro Nacional de Artes, en el Bachillerato en Artes. Es realmente admirable. Este país es víctima de los políticos. Le han robado al país el alma, y tenemos que recuperarla, porque nosotros somos los que hacemos cultura. El Estado no hace cultura, somos nosotros, los seres humanos, que creamos o recreamos, somos los que hacemos cultura. Y cultura no es solo la cultura artística, cultura es llegar a enseñar, cultura es llegar a saber enseñar, para que apreciemos, para que los niños de las nuevas generaciones aprecien, y eso ustedes ya lo tienen, y además lo tienen bien ponderado. Yo me siento pero muy, muy a gusto con toda la cantidad
de gentes que me saludan, esté yo en el cine, con mis hijos, en un almacén, en el parque, en cualquier lado, llega alguien y me da esa liberación, de la carga que nos impusimos, porque igual que usted, ahora, hace 40 años. Estamos jóvenes. Ese cero no vale, es un 4. Hace muchísimo tiempo nosotros vimos la realidad, observamos la realidad, nos encargamos de la realidad, peleamos con la realidad, nos tocó habérnoslas con la realidad y cargar con la realidad, no que la realidad cargara con nosotros. Y esa mínima diferencia entre los políticos, que la realidad carga con ellos, nosotros cargamos con la realidad. Esa mínima diferencia es lo que hace un El Salvador pleno. Okay. Yo me he encontrado a salvadoreños en Japón, me he encontrado a salvadoreños en Bélgica trabajando, me he encontrado a salvadoreños en China, me he encontrado a salvadoreños en Nepal, en Bután, me he encontrado salvadoreños en Singapur, y todos son unos grandes trabajadores. Llegan y hacen lo que se debe de hacer. Trabajar. Ser emprendedor. Y hablando de la marca Roberto Hueso, vemos que usted es artista, que es pintor, que es escultor, que hace cerámica, es profesor, hace fotografía, sí, escribe. Cuéntenos brevemente el extracto de estas 2 páginas, que es el resumen de cuánta vida de trabajo artística, don Roberto. Bueno, mi vida ha sido una vida de muchísima disciplina, arraigada en mí, desde mis primeros acercamientos con mi padre, don Manuel Hueso Castillo, ebanista, y con mi madre también, doña Eva Galdames de Hueso, pues ahí empecé mis primeros trazos de dibujo, ahí empecé mis primeros trazos para hacer los muebles, ahí comenzamos todos los hermanos barriendo el taller, metiendo la viruta y el acerrín en sacos de nequén y para los íbamos a vender para los nacimientos, para poder ir al cine el día domingo. Ajá. Y esa disciplina arraigada o enraizada desde los primeros años, creo que Cecilia Gallardo Decano, Cecilia Gallardo, tiene todavía la razón. Ella nos decía que es en los primeros años de nuestra vida donde la estructura humanista del ser que somos se configura y se estructura. Y bueno, yo lo conocí a usted y ya era un artista consagrado, todos los bancos Cucatlán tenían obra suya. Sí, señor. Pero ese camino, esas exposiciones en Nueva York, en Panamá, en Sudamérica, en Europa, o sea, después de ver ahorita, en este momento, ver para atrás, ¿qué pasa en la mente de don Roberto Hueso? Bueno, todos esos pasos lo obligan a uno a calcular, a disciplinarse aún más y sobre todo a seguir creando o recreando con mayor disciplina y con un objetivo mucho más
sólido y, digamos, integrador, que es lo que ahora estoy haciendo, preparándome para una exposición que es la integración de muchísimas cosas aprendidas, ¿verdad? Y lo nuevo que vendrá de ese sueño, de esa meditación, de ese ejercicio, de esa disciplina que es la pintura. Perfecto, bueno, gracias. Para nosotros ha sido un honor que haya participado en el segundo libro de Premium Brands. Esta fue una nueva modalidad porque no habíamos metido en el primer tomo la línea artística, ¿verdad? Entonces agradecemos su apoyo a este segundo tomo de Premium Brands y agradecemos infinitamente toda esa asesoría y todas esas ideas que nos dio para poder realizar el primer tomo. Gracias a usted, gracias a Premium Brands. Y seguimos adelante. Seguimos con el tercer tomo, seguimos con más de la web acá en Web TV.